¿qué tal? Bienvenidos a Chismeando con la Historia. Yo soy Gina Cruz. Y yo soy Carmelo. Hola. Ya sabes, en este canal tenemos los chismes más jugosos, más suculentos y más divertidos de toda la historia. Así que, por favor, danos tu like, suscríbete, activa la campanita. Déjanos un comentario y comparte nuestro video. ¡Comenzamos! ¿Y a dónde nos vamos hoy, Georgina? Hoy nos vamos a España. Oh, ¿y eso por qué? Bueno, ¿De pues quién vamos a hablar? porque estamos muy españoles. ¿A ti te gustaba la serie Dinastía? ¿La de los 80? Sí, aunque la vi, creo que en Netflix. Bueno, es que claro, La anterior tú eres no la millennial. seguí, ¿no? Bueno, para los que son de mi edad, se acordarán de Dinastía, con Alexis Carrington y Crystal A. Carrington. Y bueno, lo mismo, pero en Netflix, Ya. en streaming. Sí. Bueno, pero hoy tenemos una dinastía, hoy va de dinastía. ¿Y de cuál? La de los Borbón, la dinastía Borbón de España. Te vas a divertir muchísimo, porque ¿cómo llamarías tú, Carmelo, a esta particular familia? A ver, si me preguntas honestamente, creo que son un poco desastrosos. Desastrosos, vulgares, bizarros, sin pudor. Pero creo que en el fondo se divertían mucho. Tenían, creo que, la mejor y la peor mezcla de franceses, entre franceses y españoles. Creo que eso fue lo que hizo Ya. clic. Bueno, pues esta dinastía comienza en España con el rey Felipe V. ¿Por qué cambiamos de dinastía a la anterior? Bueno, la última dinastía, o la dinastía anterior, de tanto mezclarse los primos con los sobrinos, con las cuñadas, con todo, bueno, con toda la parentela, pues quedó el pobrecito Carlos II el hechizado. Y como la verdad es que quedó ¿Hechizado muy por mal, pues si tú le miras la cara, imagínate cómo estaba el pobre. Bueno, el caso es que no tuvo descendencia y muere. Entonces había que buscar un rey. Y entonces estábamos, ¿dónde buscamos? Y todas las casas europeas estaban peleando a ver quién iba a tener acceso al próximo rey de España. Sí, claro, sobre todo estar emparentados. Así que entre guerras y pitos y flautas se decidió que... Entre primos, hermanos, y porque todos eran con todos. Al final, sí. A lo Conejolandia. Todos estaban conectados, ¿cierto? Conejolandia. Bueno, pues entonces decidieron que el nieto del rey Sol, de Luis XIV, el francés, uno de esos nietos, el que no iba a heredar el trono de Francia, porque Europa hizo firmar un tratado donde ningún rey podía compartir el trono de Francia y España. ¿Te los imaginas juntos? Entonces, tiembla Europa. Entonces, bueno, pues este rey, que era el duque de Anjou, no estaba incluido en la posible sucesión, o lo hacen firmar que no va a estar incluido en la posible sucesión, lo mandan a España. ¿Sabes qué sabía de español? Pues lo que yo sé a lo mejor de alemán. Ya, muy poquito. Entonces, a este pobre chico se lo llevan a España y resulta que va a ser el rey. Que también tenía que como 15, 17 años. Estaba joven, sí. Yeah. Y entonces pues se decide que Felipe, y por número le toca el quinto, de Borbón, es el rey español. Él se casó la primera vez con Gabriela de Saboya y tuvo 2 hijos, Luis y Fernando. Y se casó cuando ella muere, o sea, él enviuda cuando su segundo hijo tenía 5 meses, Fernando. Entonces se vuelve a casar con Isabel de Farnesio, un italiano, y con ella tuvo 6 hijos. Pero es que este rey que tenía de particular, la verdad, no tenía de particular, es que todo él era particular. Bueno, Sí. es que imagínate un chico a esa edad que lo sacan del país donde estaba viviendo y además lo hacen rey, lo casan, se pone a tener hijos y el poder y todo esto, pues deprimido, andaba... Que además él no pensaba ser rey, él pensaba ser un principito acomodado, pero nada más. Sí. Pues un poco mal de la cabeza, entiendo, Un y poco mal. desnudo por los jardines del palacio. Bueno, eso fue un poquito después. Pero el problema que tuvo Felipe, aparte de encontrarse en un país complicado, porque Spain siempre fue different,
Aparte de eso, él tenía la particularidad de tener trastornos mentales, emocionales. Sufría de depresión y luego pasaba lo que ahora llamamos por una persona con bipolaridad. Es decir, pasaba de estados de ánimo de estar súper feliz y que todo era rosa, a un estado depresivo donde todo era negro y oscuro. Entonces, cada vez con estas frecuencias de cambio de ánimo, sí, Sí, el sub y de baja era una... sufrimiento y Sí. luego el éxtasis en estado maníaco directamente, pues lo hacía complicado. Y cuando esto pasa, llega un momento que lo ven que tampoco está muy bien Ujú. y deciden, o sea, él pasan unos años y entonces cuando su hijo tiene edad suficiente, cuando su hijo Luis tiene edad suficiente, que él que tenía 15 añitos, Ujú. no, 17 añitos, perdón. Ok. Con 17 añitos dice, "Bueno, el príncipe ya está preparado para que sea rey". Para Y reemplazarlo. entonces él dice, yo, mira, abdico a favor del muchachito y a mí que me dejen tranquilito con mis cosas. Creo Que que él nunca estuvo preparado para esa no, posición. bueno, si te digo que no lo habían Pero Luis no creo que formado. tampoco estaba mucho, o sí. Bueno, a ver, de eso nunca lo vamos a saber. Tenía primero, cuando se casó tenía 15 años, cuando fue rey Luis I de España, tiene 17 años, pero solamente reinó 9 meses, un embarazo. Pero No, y porque esto de los 15 años, es que me parece que celebraban así los 15 años en ese ya, momento, las 15 años, las no, si dulces los prometían primaveras. casi hasta de niños. Pero bueno, sí, en cuanto ya tenían edad casadera, a casarlos. Mm. Y entonces aquí con 17 años claro, ya era mayor, se le declara mayor de edad y automáticamente el rey abdica al favor de Luis y él quería se retirar. Pero Luis, te digo, gobernó 9 meses porque se ve afectado de viruela. Ok. Entonces, pero para esto Luis con la que se casó, tampoco crees que... ¿Con cuál se casó? Se casó con María Luisa de Orleans. ¿Y esa Pero chica era de ella se qué? casó, o sea, esta niña se casó cuando tenía 13 años. O sea, Luis tiene 15 y María Luisa tiene 13. Oh, Entonces, con 15 años es reina de España. Pero eso es como impensable. mm, ahora, Ya. pero para esos entonces ella ya tenía más que edad. O sea, era lo que ahora sería tener 25 años, yo creo, 28. Mm. Pero déjate, que resulta que tú creías que la familia Borbón estaba chalada. Pues imagínate la esposa de Luis. La chica tenía manías también, estaba trastornada, salía las cabras al monte, estaba trastornada. Y resulta que, bueno, no se bañaba. Bueno, también era muy común en la época, ¿no? Pero tú imagínate aquellito lo como olía. Bueno, no se le ocurría a ella quitarse Aquellos la ropa veranos interior. que Ándale, eran, sí. exacto. Imagínate esos Así como veranos estamos ahorita madrileños. aquí, ya. Esos veranos en Madrid, bueno, pues imagínate. Entonces se quitaba la ropa interior, la ropa íntima, y entonces, Ah, ujú, ¿a quién se las pasaba? pues a todo el Ah, que pasaba por aquí, ¿y eso con imagínate. qué intención? Porque estaba loca, Carmelo, que A no lo mejor de estaba. ahí se inspiraron para la serie esta del zorrillo apestoso. O de la niña del rec, no Ya. sé, o sea, yo qué sé. Bueno, el caso es que la pobre está cada vez más chalada. Incluso a veces se quitaba la ropa. Yo no sé si era por el calor de Madrid, veto a saber, pero con eso de repente, la ventana está sucia y se ponía a lavar ventanas. Bueno, Bueno, a lo mejor la ropa interior está un poquito húmeda, porque esta gente se la pasaba por, en tacata, 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 por ¿no? eso cuando a Luis le da el ataque de viruela y fallece de viruela, lo primero que hizo la corte española fue, se la mandaron a Francia, esta, la marranita, esta, la guarrita, esta no la queremos aquí. Entonces, lo normal hubiese sido, bueno, para esto no te he contado la historia de Luis y Fernando, los hijos mayores de, Luis I y de Fernando Sexto. VI. Ajá, bueno, pues cuando el rey se casa, bueno, cuando estaba casado con la de Saboya, digo, tiene 2 hijos, pero el hijo Fernando, cuando tiene 5 meses, ella muere. Entonces él se vuelve a casar
con una ¿De dónde? italiana, con Isabel de Farnesio, madre del amor hermoso. ¿Sabes lo que le ha hecho a esos niños? Claro, A la Luis y a madrastra. Fernando, claro, pues como una madrastra, la madrastra, a la llamada así ahora, la madrastra, Isabel, la madrastra. Entonces, Isabel, la madrastra, solamente se le ocurre mandar a los niños a otro palacio, bueno, palacios por aquí, palacios por allá, mientras construían el Palacio Real, bueno, el de Madrid, el El de de Patria Madrid, de Oriente, que lo construyó el padre, Felipe sí. V, ajá. Bueno, pues estaban en eso, cuando diciendo, estos niños que no son míos, mis hijastros, no los quiero aquí. Deshacedos de ellos. Y entonces, ¿te imaginas los pobres niños? No, por favor, no. Y no los, pues mira, no podían comer no podían comer con el resto de la corte. O sea, eso fue bullying puro y duro. O sea, puro y duro. Imagínate esos pobres dos Ya. chiquillos, o sea, uno de meses y el otro de añitos. Entonces, pues imagínate lo que quedó la vida allí. Bueno, pues cuando Luis muere, se supone que el que le tocaba era Fernando. Pero Isabel, la madrastra, con todas sus artimañas y maldades, lo que dijo es, a una semana de morir Luis, había convencido a Felipe que él se quería retirar. Y tú déjame con mis plantitas, No, ¿cómo lo Que ver que convenció? todavía estaba joven el Felipe. Ya, hombre, todo Felipe V, el reinado fueron 45 años, o sea que fue un montón. Yo creo que ni Juan Carlos ha llegado a reinar tanto, pero bueno. El caso es que el reinado de Felipe V, Luis I y otra vez Felipe V. Porque la maldita madrastra lo convence para que vuelva a reinar. Y entonces, si tú creías que estaba loquillo, pues después eso ya fue. Ahí fue cuando se desbocó y Sí, salía sí, 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 desnudo. salía pelotas, o bueno, se creía rana. Ya. Cuéntame eso la del sol, que esa me impresionó. Ah, Que un día salió y que regresó, ¿cómo? sí, se me había olvidado que salió, bueno, que salía desnudo por los jardines y por ahí decían las malas lenguas que pensaba que el sol lo perseguía. Esta gente estaba muy alucinógena. ¿Qué le ponían a la comida? No sé, pero creo que paella en esa época todavía no cocinaban. Yo me vas a O ver. bueno, a lo mejor sí, esas comidas afrodisíacas del mar. Ya, pero la comida, la paella, no, porque ellos comían los manjares. Ah, además, es verdad, ahora que recuerdo, lo de la comida, con ellos era que ellos tenían los gustos franceses y entonces no les gustaba la comida española. Pero a los españoles no les gustaba la comida francesa. Entonces, eso era un desastre en las bueno, o sea, las comilonas de la corte, en las tertulias de la corte. Ahí no. Luego le dejaban la comida francesa. Entonces pasaban las charolas, la comida francesa y sobre todo los castellanos, los nobles castellanos, que era Bueno, pero una nobleza muy poderosa. y la mujer italiana, porque entre franceses y Ah, españoles. no, pero la italiana, esos fueron los eso primeros. sí, Eso pero fueron- después que comían pizza. Entonces, no sé si la habían inventado entonces. Bueno, el caso es que a todas esas cosas que psicológicamente obviamente afectaban a Felipe, pues empeoró, se quería rana, cayó en estados depresivos muy, muy gordos y entonces, ¿quién crees que mandaba allí? ¿Quién entró? Pues Isabel, la madrastra. Mm. Entonces Isabel, la madrastra, vuelve, o sea, para esto casan a Fernando. Fernando crece, tiene edad casadera y lo casan. Entonces, a Fernando van y lo segregan otra vez, o sea, le hacen la ley del hielo a él, o sea, al príncipe de Asturias, porque ya pasó de infante a ser príncipe de Asturias, y lo dejas aislado. No los podía visitar nadie, solamente podían visitarlos los que ella decía, que crearon un protocolo de conducta, de que no pueden comer con los demás, nadie los puede ir a visitar. O sea, en pocas palabras, eso era un arresto, perdón, arresto domiciliario. Y te digo, nada más entraban los embajadores que a Isabel le convenían, que eran pues el embajador francés, me parece que el italiano, porque ella era italiana y digamos que las relaciones iban con Italia o para favorecer a Italia.
Recordemos que las colonias americanas, a las Indias, daban muchísimo, aportaban muchísimo, sobre todo oro y plata, pues entonces ese oro y plata tenía que Ya. irse a Italia. Y O eso sea que era, al final gobernaba ella y el hijo era el títere. no, el hijo de estaba directamente por allí. ¿Y Entonces, su hijo al menos? bueno, es que tuvo 6 hijos. Isabel con Felipe V tuvo 6 hijos. Y entonces, pues ella obviamente lo que quería es que aguantara lo más posible para que, a ver si se muere, a ver si se muere el Fernando y Bueno, mijito, pero por lo menos y no Carlitos. no los envenenaba, porque también hay historias entre ingleses y por allá más arriba se Bueno, envenenaban y se mataban entre ellos. es que el rey Felipe V, veto a saber lo que oiría, o sea, entre sus cosas, veto a saber lo que oiría, que también entre sus paranoias estaba y sus locuras estaba, que lo querían envenenar, entonces no se quería vestir, porque decía, la camisa está envenenada, y hasta que la reina o alguien, bueno, que alguien se pusiera la camisa y ver que no se había envenenado, entonces no se ponía la ropa. Ya. Por eso porque estaba desnudo, porque se desnudaba, porque tenía miedo de que se Sí, fueran de que a... le hicieran algo. Ujú. Bueno, al final, pues muere con 60 y tantos años, muere, y entra Fernando, y tiene que ser rey. ¿Y qué crees? ¿Tú qué crees? Si hubiese sido Fernando, ¿tú qué hubieses lo primero que hubieses hecho al ser rey? Es que el caso es que entra Fernando se hace rey, y lo primero que hizo Fernando... Tiene que ver con la maldita lisiada, ¿verdad? La tóxica. La les mandó dijo, a la horca o el que la saca, la botó sí, las fuera. maletas a la calle, la lanzó ¿Y tú por qué las crees escaleras. ¿Y tú qué crees que hizo la madrastra? No sé, porque si es vengativa seguramente. No. Le No, dio igual, es que ya estaba un poco más vieja. no, la pasiva agresiva no. Uy. Siguió jodiéndole la paciencia y la vida y todo. Claro, como la hace desalojar. Que se bañó, se duchó y No, le manda una carta y le dijo, ¿cómo si yo soy la madre del rey? Así, ¿eh? Y dijo, la madre de de los otros ajá. descendientes. Sí. Entonces dijo, ay señora, usted, pues el rey dice que usted se tiene que ir. Usted todavía está en espera. Ajá, o sea, que cuando él llegue usted ya tiene que estar afuera. Oiga, que tengo que empacar. No. Es que con la lo botaron, puesto. o sea, ni siquiera, o sea, ella recibió como una carta de adiós. Sí, por eso la mandó desalojar, o sea, sin excusas, sin explicaciones. ¿te crees tú bueno, que en verdad no se merecía mucho más la vieja. O sea, antes sí que la trató bien. Bueno, el caso fue que de repente la madrastra le escribe una carta, porque ellos se hablaban en francés. Le escribe una carta y le dice, ¿he hecho yo algo que le hubiese hecho daño para corregirlo? Eso es como la escena de espejito. O sea, tú te imaginas, o sea, yo... Ya que has hecho todo lo que has hecho en tu Yo te he puta vida. fastidiado la vida hasta desde que tú tienes uso de razón. Bueno, pero es que así son. Y que de repente digo, ¿y yo qué he hecho para corregirlo? Too late. O sea, como diciendo, hijo de que además el padre ya estaba muerto. No, además él era el rey. Ya, y muerto el padre, muerto que el perro, él muerto era se el acaba rey. la rabia, así que chao. Así que le dijo, lo que yo, el rey, ¿Y esta decido... se va a dónde? ¿A Italia? Pues quizás no sé para dónde la mandó. No la mandó a Italia. No, tampoco estaba tan loco. No estaba tan loco. Tampoco se iba a buscar un pretexto con una guerra más con Italia. No. Él lo que hizo fue, yo soy el rey, lo que yo decido no se discute, no se negocia y se obedece, se ejecuta y se obedece. Y ya está. Ya. Entonces como diciendo, señora, o sea, si yo lo dije, usted nada más obedece. O sea, no se negocia, no, usted... Entonces la mandó a un palacete que se llama La Granja, que está cerca de Madrid. Y pues ahí se fueron el hijo más pequeño, bueno, yo creo que los más pequeños. Y Fernando se quedó con su hermano Carlos, bueno, su medio hermano Carlos, porque lo que menos quería es que tuviera, o sea,
si ya tenía contacto con la madre, pues... Sí, desintoxicarlo un poco, alejarlo de la venenosa. ujú. Y bueno, al final es que Carlos No, y III, en el fondo también una manera de tenerlo bajo su al final protección. Carlos III es el que lo No, sucede. no, no, es que además es decir, tú mandas a, o Mm, sea, tú, bueno, también la mandó a la granja, ¿y ya, cómo crees que la mandó? ya, en caballo. Sin, no, sin que nadie la fuera a visitar, no podían hablar Ah, con la nadie. exilió, Lo ya. mismo que le Bueno, hicieron a él, le hicieron a ella. bueno, justo. Sí, entonces, y se quedó con Carlos para precisamente por si a la señora se le ocurría encontrar algún aliado, pues sabía que tenía un poquito de reina al hermano. Ya, ya, ya a Fernando le pusieron el prudente. Pero es que los españoles son muy, Bueno, me encanta. con eso de los nicknames, ¿Tú te acuerdas, tú te imaginas cómo le pusieron al depresivo? al de O sea, ¿a Felipe? la rana. No, no. Al de Felipe era la rana, ¿no? Felipe V, el animoso. El animoso. O sea, Bueno, pero es que el pues que sigue es calla, calla. el ¿Sabes que cómo? sigue es un ¿Sabes poco. Luis? Ya, Con todo eso que lo manda, o sea, que no Alicia sé. Fernando que lo metieron ahí escondidos, le Es que, pusieron el bien amado. Ay, es que los españoles son muy bueno, es que malos. Luis tampoco vivió mucho, pero nada. Bueno, Seguro pues tuvo menos tiempo de ser tostadas. ya, Pero pero el que le sigue, el Carlos III, no, espérate, tú no déjame terminar como terminó Fernando. ¿Tú qué crees que Felipe V se iba a quedar ahí la locura? no. ¡Tarán! Pero Tenemos a Felipe V no estaba muerto ya. No, ya, pero por eso te digo, cómo se va heredando. Resucitó. Y tú, ¿sabes cómo le llamaban a Fernando, el pueblo español? No. El prudente. Y eso. Pues si al deprimido le llamaban el animoso y al apestado, o sea, Ah, era porque era el antónimo. al hijo Era lo expulsado le contrario. llamaban el bien amado, Ya. pues imagínate. Entonces, ¿cómo le pusieron a este pobrecito? El prudente. Pues, Bueno, así las haría. bueno, una de las cosas que tuvo a bien, digamos, algo bueno tenía que salir de todo esto, fue que como estaba siempre aislado y no tenía contacto con nadie, pues Fernando nunca tuvo, digamos, ¿cómo lo diría? El mismo gusto que tenía el padre por tanto tiqui tiqui. Ok. A ver, a O lo sea, que mejor un poco. sí, pero con la misma. Ya. Y imprudente, porque y también murió murió sin Bueno, y a lo descendencia. mejor los genes se balancearon un poco. Ya, pero es que resulta que la esposa de Fernando, entonces, bueno, no sé, es que se querían mucho, es que se tenían solamente el uno al otro. Entonces, el cariño se tenían el uno al otro y Fernando que amaba a su esposa. Pero su esposa era asmática y encima con todo ese trato mal alimentada, porque digo que tampoco los dejaban comer mucho, o sea, nos tenían así como que así, a ver si se me muere. Ajá. Y entonces entre las condiciones del palacio donde estaban siempre pues aislados, ella tenía asma, les daban ataques de tos y entonces ella fue agravando y en una de esas ella muere. Y, y eso de lo que desata el problema de Fernando es que se hizo como el padre o peor. Se vino una depresión tremenda y llegó un momento que se encerró, bueno, también se dejó de duchar, se dejó de cortar las uñas y entonces se quiso morir de inanición o sea, dejó de comer, dejó de Sí, se comer. despidió, se echó a la muerte y. Incluso amenazaba con suicidarse, le pedía al médico que le diera algo para morirse. En una de esas salió y le arrebató el arma a uno de los guardias para intentar matarse. Entonces, el pobre así no se dejaba, o sea, que él solo quería morirse y pues estaba muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Y se encerró no sé cuántas semanas en una habitación súper pequeñita. No, al final murió, pues eso, de depresión, o sea, si no comes, si no... Entonces esto, pues, Ya. el cuerpo se debilita y mueres. Y sabes, por eso le pusieron el prudente. Ya, ¿tú quién crees que es quién puede suceder a la rana, al prudente y a toda esta gente? ¿Quién sería el siguiente? ¿Qué nombre le pondrías al Pues sí, siguiente? entonces, pues sería Carlitos, el hijo de la madrastra. Pues parece que el Carlitos, el tercero, el que sigue en la línea esta, estaba de hecho un poco más serio el chico. O sea, pues, No nos salió como los era anteriores. como, bueno, sí, era medio
putón, por decirlo de alguna forma. O sea, tenía estas malas mañas. En YouTube no te van a decir no te van a dejar decir estas cosas. Perdón. A ver, que las malas mañas las tenía el Carlitos, pero decían que era muy buen político. Bueno, así le decían. El político, le El político. decían. Pero esta vez sí era porque lo hizo, o sea, porque era político Esta vez no sé por si como era, nosotros. si era con doble sentido, porque Ok. bueno, nos gusta mucho el doble sentido, pero parece que sí, parece que era reconocido como el mejor alcalde de Madrid y parece que a diferencia del padre y de todos los que hemos conocido hasta el momento, era como el más ordenadito, organizado. De hecho, investigando, pues me enteré que la taza del café era la misma taza del café por 20 años. Espero que la limpiara por 20. O sea, era un hombre así de que... Era un hombre donde sí, él dejaba la tacita de café en la mesita de noche y no y tuvo, y amanecía no tuvo ahí. amantes, le daba mucho por el tiqui Pues no tenía mucho, pues parece que no, parece que este chico se enamoró en serio y a los 43 años pues lamentablemente la mujer muere. Pero ¿cuántos años de casados tuvieron? Ah, ¿Toda la vida? pues sí, y no se rejuntó con ninguna otra. A ver, amantes a Un lo mejor Borbón tuvo, fiel. Existieron los Borbones fieles. pero sí, este chico le fue fiel a la mujer y después de la muerte de ella pues no se conoce, al menos oficialmente, no se conoce otra catástrofe, Ok, otra historia ok. así. Ujú. ¿Qué Que te además parece? también era un rey ilustrado. Pues sí. Además, sí, además hizo muchas a nivel político, pues aquí parece que la cosa se pone un poquito más seria, se balancea, ya a nivel político ves como más seriedad en su desarrollo como rey y reformas y ta. Aunque también era un poco, Hay algún pero tendría, ¿no? bueno, Aparte de la nariz tan fea, pero bueno. a los jesuitas los votó, me enteré, los votó ¿Qué le hicieron? bueno, él les echó la culpa de un motín que El motín de hicieron, sí. Esquilache. Bueno, y pues como nada, salieron corriendo a la ciudad, pues la ventaja fue que esta excusa le sirvió a para desarrollar la ilustración y las universidades y el desarrollo. O sea, digo, tuvo un impacto en esto del conocimiento y la ilustración en esa España en ese momento. Básicamente expropió a los jesuitas. A eso iba yo, a eso iba yo. Digo, Cualquier algo parecido con la tendrían, realidad en ya, otros ya, ya, países ya. es pura Algo coincidencia. tendrían los jesuitas que a él le interesaba hacer y Ya. que los jesuitas no se lo querían dar. Dijo, uy, los expulsó. Bueno, ¿a ti te gusta jugar a la lotería? Pues creo que soy malo, pero sí, en algún momento creo que lo he usado. He jugado, sí. Pero no me refiero a la lotería, o sea, de las cartitas con los No, no, frijolitos. sí, a la lotería esta de dinero. Ajá. Bueno, Sí, pues sabes en algún momento compraba un sabes que la ticket. creo, ¿eh? Ya. Pues bastante ingenioso, sí. Porque resulta que para evitar o intentar ay, que lo digo, no incrementar los impuestos, que tampoco iban a ser una medida muy popular, lo que a él se le ocurre es hacerse con más dinero en las arcas públicas, pero no a cambio de nada, sino a cambio de una rifa, lo que en México llamamos una rifa. Sí. Lo que todavía existe en España, que es muy conocido en las Así es, navidades y todo esto. Sí, pues encubrió un poco el fisco con esta idea de la rifa. exacto, Ujú. Es genial, pero exacto. inteligente era. Ujú. Pero sí, a nivel amor, pues parece que el chico era bastante fiel y pues murió solito. Y este sí tuvo una vida como más Este no era que le gustaba, pausada, más que le gustaba relajada. mucho, que nada más le gustaba estar con los caballos y con los Con los perros y... perritos, ¿Era él? sí. Sí. Es que no, creo que no se le llevaba bien mucho con la Bueno, gente. entonces tampoco no eran muy sociables. Ya, sí, prefería la casa y los perritos. A ver, no te estoy diciendo que era totalmente saludable con esta gente, con esta genética, con esta familia, con esta Ya, historia. pero es un poco el Algo contraste, malo. ¿no? Vale. Pero ahí vemos como que la cosa se mejora un poquito, por lo menos hay un poco más de seriedad, un poco más de eh, fidelidad, un poco menos de promiscuidad. Y ahí los genes como que se recuperan, pero después creo que caen otra vez. ¿Por? Lo sucede Carlos IV, que es su hijo.
Y los hijos siempre hacen lo contrario que los padres. Ya, bueno, es que este tuvo 14 hijos. Carlos III tuvo 14. No, No, Carlos Carlos IV. IV, sí. Carlos III tuvo 14 Bueno, pues nietos. se aburriría mucho el señor. Con dos mujeres distintas. Pero sí tuvo Bueno, las oficiales, supongo. ya, las oficiales. Jolín, con el ritmo que tenía el señor. Ahora sí, la tuvo un poco más complicada porque al momento que le toca gobernar es el momento de la Revolución Francesa y además está Napoleón y lo saca y aquello, pues nada. Oye, pero, espera. Pero si dices que era muy Muy toco. fogosón, y entonces la reina, ¿por qué le ponía los cuernos? Pues no, es que no le puso los cuernos la reina. Como que si la reina tenía amoríos con Godoy, era Ah, pero digamos, eso no lo sacaste tú, no lo sabía. sí, el rey, o sea, la reina tenía amoríos con La esposa Godoy, del Carlos la IV. esposa de Carlos IV. No te digo que lo Pero ese no veían. fue el que pintó esta obra No, del... no, o sea, Godoy fue el que mandó a hacer. Godoy era un ministro, o digamos que era el ministro más poderoso del gobierno de Carlos IV. Mm, Y te digo, él tenía amoríos con toda la criminata social de la corte española. Él tenía amoríos con la duquesa de Alba, con la reina. mm. Tenía aparte otra. Pues se ve que la reina no le Pues era sabes, suficiente. sabes que, sabes, Godoy, tú conoces el cuadro de la maja Es que desnuda te y decía, la no sé maja, qué. Ajá. y la maja vestida. Bueno, Godoy mandó a pintar ¿Y eso. esto fue recreado en quién? ¿En la reina o en No, no, otra de no, sus no, amantes? esa No fue una de sabemos. otras. O Ya. sea, se cree, algunos piensan que pudo haber sido la duquesa de Mm, Alba y otros piensan que era Pepita Godoy, la amante de Godoy. Pero, Pepita Godoy, perdón, Pepita Ortiz, creo que se llama. Bueno, Pepita. Era la amante de Godoy. ujú, Y entonces mandó pintar y parece ser que era una cosa como picarona, es decir, el cuadro oficial era la maja vestida. ujú. Entonces solamente con los amigos le enseñaba ya, mira, como esa broma tonta de, ay, mira, como los bolígrafos estos de souvenir Sí. que tiene bañador y luego la volteas y está Sí. en pelotas, bueno, pues lo mismo, pero pintado por Goya. Entonces, el Godoy era el que tenía amoríos con la reina. La reina es súper celosa. Por Ya. eso dije, pues entonces, Pues no le sería suficiente. ya vaya familia. Pero nada, y a ver, de esta docena y un poco más de hijos, pues nace y viene otro sucesor de los Borbones, que es Docena de hijos. más, tengo una. Bueno, y estos los reconocidos. Porque por fuera vaya usted a saber qué pasó. Pero nos viene Fernando VII. Ajá. Y Oh. de este me da un poco de miedo hablar. ¿Tú qué dices? No, sí, Es sí. que no puedo, me Bueno, bloquean, me sacan de te las digo redes una sociales. cosa. ¿Cómo lo explico? Nos van a bloquear. No, a nosotros no, a ¿Cómo lo Fernando. explico? Bueno, Bueno, Fernando. a ver, el pobre chico no tenía la culpa de lo que le pasó. Si nació así. Mira, pues a lo mejor si explicamos el chisme que nos vamos a explicar, entendemos por qué le llamaban el felón. Le decían virtuoso. A lo mejor, a lo mejor tenía. No te digo que A los lo mejor españoles tenía. son geniales para poner los motes Bueno, a pero sus reyes. en este caso yo creo que sí la pegaron. Porque pues, eso puede ser una virtud. A ver, ¿El tamaño importa? pues yo creo que sí. Mm. A ver, Ah, pues depende. sí, aquí sí. Pues ¿El aquí tamaño sí de importó. qué? El tamaño del amor, En esta de ocasión sí aquellos. hablamos de eso, De Carmelo. eso, pero es que no le podemos. ¿A qué nombre le ponemos a eso? Virtud. La virtud. Pues si eso A llama ver, virtud. A ver, el que el médico hombre decía tenía un aparato reproductor que descomunal. pero lo Pero interesante estoy es que hablando de descomunal, pero yo no he descomunal. visto, y mira que yo he visto varios, pero uno, es que lo describen como que en la base era así chiquitito, y después se volvía, era como un Decían, cono, o sea, decían como, se abría, no sé. yo no sé, ay, Carmelo, yo qué Es que sé, o yo me sea, imaginaba el de un caballo, pero la manera como lo describe la historia es algo que no entra en ninguna parte. Y bueno, entonces a la pobre chica, a su mujer, cuando el amor se iba a consumar, le eh, ponían una es dona. que si eso, o sea,
imagínate tú, que tú nos estás viendo. Cuando empezamos a leer, de repente imagínate tú que se tuvo que, o sea, la reina, ¿no? O sea, es que no podía engendrar. O sea, ¿qué le pasa al rey? Y cuando llegó el médico dijo... Un túnel, un túnel, hombre. A ver, a lo mejor... Tú imaginas, tuvieron que hacer un cojín. Cuidado con lo que hace con las manos. Tuvieron que hacer un cojín. Entonces así, una almohadilla, un cojín. En forma de donut. Yeah. De un donut, una dona. Pero como de un grosor así, para que, o más. Para procurar la fricción y que... O sea, para que la reina... O sea, para que... ¿Cómo explicamos esto? Es que es muy complicado. A ver, o sea, lo hicieron de tal forma... Que la puntita nada más ya era lo que para un caballero normal era toda. Ya. Y para que entrara lo que tenía que entrar y para que el otro quedara satisfecho tuvieron también. que hacer un cojín en forma de donut para ponerlo, para que el otro pudiera... o sea, para que hubiese lo suficiente distancia para que la reina no la matara por la mitad. En pocas palabras. Pero a mí esto me parece un ingenio muy genial para la época. O sea, una cosa muy ingeniosa, muy hombre, tecnología. Sí, tú imagínate. Porque ahí pensaron en reproducción, pensaron en satisfacción. O sea, a ver, que esto ni siquiera se trata de... ¿Tú sabes cuál es una obligación de una reina? Reproducir, yo sé. Solamente dar hijos a la corona. Pero y el rey también. Pero lo hicieron de tal manera para que también lo disfrutara. Ay, Carmelo, si no se preocupaban ahora, imagínate antes. Si la reina no era personas, eran reinas. A ver, como que Fernando VII le llamaban el virtuoso, además participó, como que fue muy, muy importante en esto de la reindependencia, le dio la batalla a Napoleón, o sea, lo que no hizo el hermano, el anterior, perdón, el padre. ¿Que le dio la batalla a Napoleón? Así sí, dice. Vendió la patria. Bueno. O sea, ¿por qué crees que le llaman el felón? El traidor. Porque ya... Era un traidor, traicionó a España, traicionó a España muchas veces. ¿Cómo estaría la cosa? Que por eso tú y yo no somos españoles. Bueno, es que a lo mejor así fue que hizo el negocio, tuvo que vender algo. ¿Pero cuál negocio? Nada es de gratis. Si perdió todas las colonias americanas, o sea, desde México hasta Argentina. Pero de alguna manera pues se zafó del tipo, se zafó del Napoleón. Pero no fue gracias a él, fue gracias a la guerra de guerrillas que otros hicieron. ¿Y sabes cómo premió es que empezaba con la cabeza, no la de arriba, que la tenía muy grande, pero no la de arriba, y entonces, como no tenía sangre que le irrigara al cerebro, premió a los que le devolvieron a España ahorcándolos. No. Bueno. Si no, pregúntale al primer capítulo de El Ministerio del Tiempo y Otra cosa interesante de que tuve el chance de enterarme fue que parece que le gustaba el billar. No me imagino con qué jugaba. No sé si sabía apuntar, parece que apuntar no sabía porque lo que cuenta la historia es que, bueno, con sus amigotes se iba a jugar billar, pero los amigotes, claro, en plan, vamos a satisfacer al rey, como era tan malo, pues le ponían las pelotas de tal forma para que pues ganara siempre, las metiera o lo que sea, y de ahí viene el dicho de así se les ponían a Fernando VII. Ajá, bueno, ¿te acuerdas que... O sea, que no le ponían solo la mujer, sino las pelotas. Sí, ¿te acuerdas tú? Sí. En verdad le servían el plato a este señor. ¿Te acuerdas tú que habíamos hablado de Manuelita? Te iba a decir Simonita. Bueno, Simoncita. Simonita, Simón y Manuelita Sáenz. Bueno, pues precisamente él estuvo en la corte de Fernando VII cuando era príncipe, y una de las cosas que llegó a contar en alguna carta es que el príncipe tenía muy mal perder, porque él no sabía que había que dejarse ganar, y entonces estaban jugando tenis o algo así, y... Bueno, pero eso a lo mejor explica entonces por qué el negocio que hizo con Napoleón. Al final perdió, pero dentro de su esquema... Sí, que te digo que no le daba para irrigar la cabeza de arriba. Bueno, tenía mucha sangre por allá abajo. Y después de esto, ¿quién nos sigue? Pues, ¿quién fue el hijo de Fernando VII? Precisamente como el señor. No sé por qué contar no tenía. 7, 8, 9, 10, no sé quién es el que sigue. Ya, no, pondremos el mapa. Ya, por lo no, menos. bueno, y de género. Pero no de mañas. Pero no de mañas. Bueno, el caso es que como Fernando
En ese entonces había la ley sálica, es decir, no se permitía a las mujeres reinar. Antes sí, en los tiempos de Isabel la Católica, pero después dijeron que no. Y entonces se impone esta ley y las mujeres no pueden reinar. ¿Qué es lo que pasa? Que estando Fernando muy enfermo, lo que Después hace... de los problemas que nos dio, dijeron, bueno, hay que Ya, cambiar, sí, hay que cambiar la zona. bueno, pues no creo que mejora la cosa. Bueno, el caso fue que se firma, que Fernando alcanza a nombrar a su heredera, es decir, cambia la ley sálica por la ley anterior, es decir, como la época de Isabel la Católica. Entonces, las mujeres pueden reinar. Si no se hubiese hecho esto, en su testamento, ¿quién hubiese tenido que haber reinado? Era Carlos, su hermano. Y de hecho, él estaba así porque dijo, ya reinamos. Y los adeptos a Carlos. Esto provocó varias series de enfrentamientos o varias series de periodos de guerra y de conflicto que se llamaron las guerras carlistas. Es decir, había adeptos de la hija de Fernando. O sea, Fernando tuvo 2 hijas. O sea, con María Cristina. Tuvo 2 hijas. Isabel y Luisa Fernanda. Entonces, en este caso, hay personas que se hacen adeptos a Isabel y otras personas que están en contra de eso y se hacen adeptos de Carlos. Y ese es ahí ese conflicto. Y entonces, al final ganan los isabelinos y Isabel, o digamos que se acomoda, y la nombran reina. Bueno, con 3 años ya era princesa de Asturias, tenía 3 años cuando fue reina de España, una bebé de 3 años, bueno, niña de 3 años, quien entonces estaba rigiendo la cabeza de Estado, el reino, pues María Cristina, la madre. María Cristina me quiere gobernar. Y yo le sigo la corriente. Bueno, pues el caso es que no educaron mucho a Isabel. ¿Por qué? Pues yo me imagino que dentro del machismo decir, bueno, pues Isabel que se dedica a ser reina, pero es la reina titular, pero a lo mejor tenían que buscarle. Lo que les convenía es que Isabel se quedara tontita. Un poco como el padre. O sea, vamos a manipularla, vamos a manejarla y... Un poco como en los tiempos de la Isabel, la madrastra, que ella, había alguien por detrás moviéndole el... Bueno, pero Isabel, ella era la que movía el pandero, ella era la que cortaba el bacalao. Y aquí lo que se intentaba es que ella fuera, sí, exacto, otras madrastras. Lo que se intentaba es que fueran una persona manipulable y la dejan un poco taramanas. Con 16 años la hacen, no, con 13 años la hacen mayor de edad, es decir, ya puede regir supuestamente ella para quitarse un poco a la madre. Pero con 16 años había que encontrarle marido. Después de todas estas situaciones de las guerras carlistas, para evitarnos más conflictos de los que ya había, no se podía casar con cualquiera, tenía que ser alguien que evitara cualquier tipo de enfrentamiento más. Y no se les ocurre nada más ni nada menos que casarla con su primo Francisco. El problema es que, además, volvemos a lo mismo, siempre casándonos con primos y sobrinos. Francisco de Asís y Borbón y 2 Sicilias era primo por parte de su madre y primo por parte de su padre. Y de verdad que se pasaba. Ajá. Era hijo de un hermano de Fernando y era hijo de la hermana de María Cristina. Entonces era primo doble. Pero no iba a haber problema nunca de reproducción. ¿Sabes lo que dijo la pobre Isabel? Cuando dijeron, y cuando ya se decide que van a casarlo con Francisco, porque... Con esos antecedentes me da miedo. Bueno, sí. Pues como le iban a decir, ya deciden que los de la corte y toda la gente preparada y experta en el tema, y le dicen, Isabel, reina majestad, venga, hemos encontrado la solución. Sí, la vamos a casar a usted con su primo Francisco de Asís, de Borbón y 2 Sicilias. ¿Y sabes qué dijo la pobre? ¡No! ¡Con Paquita no! Ya, a ver cuál que jugar las mentras. Pues es que la pobre de verdad tenía 16 años. De verdad que no era muy creativo con eso. Entonces, resulta que, pues tú te imaginas cómo fue la noche de bodas. Bueno, la reina, cuando ya estaba en Francia, un día le cuenta a un periodista que le dice, tú imagínate lo que fue que mi primo Francisco
o sea, mi esposo Francisco, usó en la noche de bodas más olanes y más adornos que yo. Ah, Ok, entonces ya con eso quedamos todos. Pero, ¿se a ver, reprodujeron? oficialmente, sí, o sea, tuvieron muchos hijos. Oficialmente. ¿Fueron felices? No, pero, Pero a eran ver, familia. ya, pero... Bueno, por ahí dicen en carne de primo se come. Sí, pero es que a él, o sea, quizás si para Paquito hubiese sido otro primo, mira, ¿sabes qué cantaban Pero en el mes del orgullo gay, felicitaciones, chicos. Sí, es Y verdad, chicas. es Y verdad. todos. Bueno, pues resulta que los cantos populares decían, ay, y doña Isabelona, tan frescachona, y don Paquito, tan mariquito. Imagínate tú, o sea, todo el mundo lo sabía, Ya. pero tenían muchos hijos. Ujú. Entonces, lo que hacían es que, a ver, imagínate, la chica es joven, es guapa. O estaba gordilla, sí, pero en esa época se usaba. Entonces era lo guapo. Mm. Entonces, como ella misma se lo dijo a ese periodista, yo era joven, yo tenía solo 16 años, tenía todo mundo obedecía, se doblaban como cañas. Sí, majestad, no majestad. O sea, imagínate tú, a tu hijo adolescente de 16 años, o tú si eres adolescente y nos estás viendo con 16 años, que todo lo que tú digas se hace y todo el dinero o sea, lo tienes. Pues, ¿qué iba a hacer ella? ¿Sabes? Pues, ¿qué iba yo a hacer? Póngase en mi lugar. Ya. Entonces, lo que hacían era presentarle. Además, la chica tiene 16 años. Está en la flor de la edad. Es Borbón. Es Borbón. Entonces, Me da miedo le decir lo que eso presentaban. significa. Le presentaron a Sí, al final hacía lo que le daba la militar. gana. Mira, en la lista, en su lista de follamigos estaban militares, empresarios, había un empresario turco, un dentista americano, digo, militar es lo que más. Entonces, alguien que quería estar en la corte, Pasaba por la chica. no, le presentaba un amigo. Mm. Tú, por ejemplo, decías, Claro, que la chica era el filtro. Y mira que se lo filtra. Bueno, y tampoco era muy exigente la mujer, pero el caso es que ¿Cuántos hijos tuvo ella? pues no me acuerdo cuántos, pero bastantes. Pero del saco dijo, es que Oficialmente todos son de Paquita. el que sigue se llama como el padre, pero No, bueno, Alfonso XIII. ajá, pero bueno, Ella se acerca un poco más a nuestra historia contemporánea. con Alfonso, o sea, a ver, su hijo Alfonso XIII, es que es verdad que tuvo muchísimos hijos, pero muchos murieron. O sea, sí, bueno, típico de la época que no llegaban Ajá. a la adultez. Y es que además, o veto a saber si los ayudaron a que no nacieran, veto a saber. El Ya, pero es caso que el es Alfonso XIII es el abuelo de... Ajá, pero del rey. todavía nos falta una generación. Claro, No, sí. del bisabuelo. Así, todos son los parientes de rey. O sea, el rey, De Juan Carlos o sea, primero. Felipe es esto, Ya, pero nos toda vamos su acercando familia. ya Ajá. a esta Pero que, cultura ajá. acá. Entonces, pero ahí es cuando a lo mejor la naturaleza fue un poco más sabia. Y había un militar muy guapetón, que era el favorito de Isabel. Entonces Isabel dijo, ay, qué bien, este señor me gusta. Y era, digamos, por decirlo así, su pareja, o sea, su favorito oficial. Y curiosamente, ajá, Esta fue la foto que me mostraste. exacto. Y este es el famoso Alfonso. De aquí es donde Entonces, sale el Alfonso de XII. repente, uno de sus hijos, el que sobrevive, o sea, el mayor que alcanza, que primero fue infante, después príncipe de Asturias, después fue rey, que estamos hablando de Alfonso XII, resulta que era, si tú tomas la foto de Enrique Puigdemont y Mayas y tomas la foto de Paquito de Asís, bueno, de Francisco de Asís, hay que ser y mala ves, para hacer eso. Tú también te pasa. o sea, perdóname, pero no se necesita prueba de ADN. Déjala descansar en paz a la pobre mujer. Ya, pero a ver, oye, esto se llama salud por chisme, ella. o sea, que a mí me cayó, oye, que muy bien, ella disfrutó la vida, tampoco se iba a amargar ahí con Paquita, digo, con Paquito. Entonces, a ver, blanco y en botella, si tú tomas la foto de Alfonso XII, el retrato de Enrique y el retrato de Paquito,
No necesitas un examen de ADN para... Yo creo que en la Le llaman época, le llamaban el yo creo que no pulmontejo. sabían dibujar, lo hicieron a propósito. ¿Que no sabían dibujar? ¿Tú conoces Yo creo las que querían poesías? jugar con la reputación de la pobre Bueno, chica. igual y sí, pero Que ya no era suficiente con la familia. a ver que sí, también es verdad que el fama le hicieron, y si era mujer más. ¿Tú conoces a Gustavo Adolfo Bécquer? Sí. Bueno, pues él, aparte de escribir poesía de Volverán las oscuras golondrinas, o la de qué es amor? Eso lo sientes, Ah. esas cosas así. Ya no me acuerdo, a mí ya no me acuerdo de ninguna poesía de Bécquer. Pero bueno, el caso es que Bécquer, uno de sus hobbies era escribir pasquines con sus amigos dibujantes. ¿A ti te gusta, o sea, revistas? Bueno, pues de revistas, De, perdón YouTube, no de dije esos nada. ejercicios O sea, sí, físicos. ajá, con dibujitos muy, muy explícitos, pues los hacía Bécquer. Para que luego el niño, maestra, ¿puedo traer alguna cosa de Bécquer? No, niños, en la secundaria no, lleven las revistas de Bécquer, solo los poemas. Bueno, pero de ahí sale quién, Alfonso XII. De ahí, bueno, de ahí De aquel sale el rey romance Alfonso que no XIV. sabe, bueno, no Bueno, sabemos si salió de ahí. a la reina la expulsan. Ya. Ahí viene una de las tantos intentos de La república. segunda. Ajá. Entonces, a ella la expulsan. Además es que fue una época de corrupción, robó mucho, y dejó que robaran mucho. La verdad, o sea, por eso digo, no es porque fuera mujer, es que también pasaron esas cosas. Y una cosa es ser feminista y otra cosa es ser ciega. Entonces, pues ella la exilian. Su hermana, a su hermana Luisa Fernanda, perdón, la casan con Napoleón III, el hombre más poderoso de Francia. A la hermana de ella. Entonces, por eso ya se va a vivir a Francia, se exilia en Francia. Y de hecho, ahí es cuando curiosamente ya está más tranquila y más ¿Y en paz. España quién queda? ¿Quién queda? Pues después de este problema de la República, viene el hijo O sea, de ella sale Alfonso XII. Así es. Y de Alfonso XII nos sale el Alfonso XIII, es que se multiplican. Pero Alfonso XII tiene una historia. Ya, ¿cuál? ¿Dónde vas a Alfonso XII? Qué triste se te ve. ¿Tú te conoces la historia de Alfonso XII y su prima Mercedes? No, Mercedes la del barrio. No. Alfonso XII lo casan con Mercedes. Ok, ¿y quién de era? Borbón. Entonces, creo su prima también. Chao. En el caso, era una chica era una chica sevillana, todo Sevilla la quería, él se decía que estaba muy enamorado. Hay una película que se llama así, ¿Dónde vas Alfonso XII? Pero Mercedes, esta felicidad, se dice que eran felices, que él estaba muy enamorado de ella, pero esa felicidad no duró mucho porque ella muere. Y él... volvemos a la historia de los Borbones que se ponían, como Fernando, que se puso todo deprimido porque se murió, se fue. Sí. Bueno, pues por ahí hasta dijeron, a ver, este es joven, este está sano, casarlo así, y entonces lo casan con María Cristina de Austria. Entonces, el rey se muere, así, se enfermó y se murió. Yo creo que lo envenenaron. ¿Tú crees que lo envenenaron? Pues que no sé, o se intoxicó, bebía mucho. No, es que no, a ver, tampoco le dio mucho tiempo de portarse mal, porque te digo que regresa de... Claro, y es que esto es cuando él muere, esta es la historia de que él muere y la mujer está embarazada. Y el niño que nace es Alfonso XIII y nace rey porque el padre pues acaba de morir. Y un niño que... O sea, está María Cristina, que esa sí es a la que dedica la canción de Me Quiere Gobernar, que María Cristina, que todos se llaman igual, María Cristina, Isabel, Borbones. y a ella está embarazada cuando Alfonso XII muere, y cuando nace su hijo, es rey. Ya, que es Alfonso XIII, que vendría siendo el abuelo de Juan Carlos I, que es uno de los que a lo mejor
más conocidos para nosotros. Sí, en bueno, esta para generación. nosotros ya como generación, sí. Pero vemos que no hay o sea, después de esto creo que el resumen de lo que hemos contado y lo que hemos visto en la historia contemporánea, pues se repite un poco las ¿Y no vas a tendencias. contar, y no vas a contar las Sí, mañas de es que Alfonsito? cierran, sí, es que además que van cerrando como con broche de oro porque después de tanta producción y drama, pues este chico se dedica a la producción, como dice. ¿Te suenan las...? Como no podemos decir la palabra en YouTube porque si no nos Y a mí se castigan me el olvidó. video, pues esas... Así como hicieron los dibujos de... Ya dijo, hay que hacer dinero con esto. La familia O sea, tiene dijo, que bueno, producir. pues si la abuela... Ya el diálogo lo tenemos, la historia lo tenemos. Si a mi abuela la pusieron en pasquines subidos de tono, también haciendo Ya. exagerado, pues yo, una de las cosas, resulta que fue productor de películas psicalípticas. De esos ejercicios físicos que nos gustan a todos. Ajá. De aquello que han practicado durante años, pues ya dijo, hay que monetizarlo. Me parece una súper muy buena idea. Y con esto, pues yo creo que está genial cerrarla con broche de oro, una historia tan... ¿Tú sabes por qué la reina Victoria Eugenia, su esposa? Bueno, tú no sabes que cuando se casó fue un atentado y que acaba de dar la vuelta y precisamente explota una bomba y a la pobre reina, a la pobrecita reina María, que era hija de la reina Victoria, la esposa de Alfonso XIII. Le manchó todo el vestido en 1913. No. Y resulta que otra cosa, por ejemplo, que se dice que la reina Victoria Eugenia, que amaba mucho a su marido, el problema con Alfonso XIII es que era muy pues como la abuela. Muy liberal, dicen que era muy liberal, muy... Hombre, sí, claro, para él. Digo, pero que no daba el aspecto, o sea, no le importaba, no daba el aspecto como de rey, era un tipo, bueno, que le gustaban esas cosas, las historias. Pero Sí, este tipo de producciones en Barcelona creo que las hacía. Bueno, por eso a lo mejor Barcelona es tan así, Cristina Barcelona, tan volátil. Y no, Barcelona siempre fue un poco vanguardista, tan versátil, pero sí. digamos que ahí eran mucho... O sea, Sí, pero que digo que siempre ha sido una región menos conservadora que el centro, que Madrid, por ejemplo, sí. Bueno, el caso es que tú sabes por qué le regalaba tantas joyas a la reina Victoria. Porque cada vez que le pillaba una, o sea, que era escándalo público, para resarcirla, le regalaba una joya. Ya. Y por ahí tienes a todas las joyas. Todas esas joyas que veas en el Hola, o en las revistas donde la joya de la reina no sé qué, y esto las trajo la reina. Entonces dices, esta es otra que le han pillado. Que se acostó con este. Bueno. Y así va culminando un poco la historia, pero a ver, la historia de esta no se acaba, porque como vemos esta reproducción de sapos y de políticos y del Prudente y de otros se sigue repitiendo, se sigue multiplicando. Tenemos a Juan Carlos el Breve, Juan Carlos Felipe el Preparado. Sí, y yo me imagino que estos van a seguir dando de qué hablar. Ay, Leticia. Y a nosotros más videos que... Leticia, esos son los genes que has reproducido. No, yo creo que ya les mezcló. Les puso un ingrediente un poco... Las chicas están muy lindas. Sí. Pero yo nada más de pensar que estos genes... O sea, que me salga con un hijo que se quiere sentir rana. Y el Felipe está muy lindo también. Pues mientras no quiera sentirse rana. Bueno, salud por el Felipe. Salud por los Borbones. Por los Borbones. Que nos han divertido mucho. Claro, como a nosotros no nos gobernaron. Pero bueno, los ha habido peores. Espero que te haya gustado mucho nuestro chisme de hoy. Nos hemos divertido. Sí, yo sí. Bueno, tanto que mira, me acabé también mi limonada. Así que, bueno, si te gustó esta historia, por favor, ya sabes lo que tienes que hacer. Dame like. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita. Comentario. Y le gusta leer los comentarios. Los comentarios que hablan mucho. Y compártelo en tus redes. Hágalo volar. Hasta luego.